Hace mucho, cuando empezaba a adentrarme en la profundidad del oficio del actor, me hice muchas preguntas acerca de nuestro trabajo como intérpretes con respecto a los demás oficios. Veía programas dedicados al estudio y explicación de todo. Un gran ejemplo eran los deportes, destacándose entre ellos el fútbol. Programas de análisis donde algo que de primeras puede parecer tan banal como el deporte rey, puede llegar a convertirse en un estudio pormenorizado de estrategias que lo acercan más a una partida de ajedrez que a un deporte meramente físico. Cada jugada ensayada, cada estrategia planteada por los entrenadores, cada charla para motivar, o los conceptos que se dan a los futbolistas para que estos aprendan acerca de su trabajo y lo asimilen. Uno de los que más admiro es Pep Guardiola, un obsesionado de su profesión que respira fútbol por cada poro de su piel y se lo intenta contagiar a sus pupilos en cada equipo al que va, porque la misión de un entrenador es hacer que el equipo gane, pero la misión de un maestro de su profesión es llegar al corazón de sus alumnos y que estos lleguen a amar y entender aquello a lo que pertenecen y de lo que forman parte. Entonces, como dije al principio, se me venían muchas preguntas. Si algo como el fútbol se ha llegado a profesionalizar y puede ser tratado con respeto, puede ser tratado en profundidad, y se hacen espacios televisivos para analizar en qué consiste y llevarlo al conocimiento popular, ¿qué hay de nuestro oficio? El oficio del arte dramático. ¡Anda ya, cómico! ¡Vamos, Galván! ¡Este es tu trabajo! ¡No lo decíais anoche! Algo tan maltratado en nuestro país, tan infravalorado, tan mal visto y al mismo tiempo algo que es la fantasía de todo ser viviente, ser un actor o actriz de éxito y famoso. ¿Y qué me decís de esas preguntas tan manidas, de tan mal gusto y tan clichés que nos persiguen cual acosador incansable, tales como «Pero además de teatro estudiarás otra cosa, ¿no? Búscate un trabajo serio, de eso no se vive». O burlas del tipo «¿Eres actor? A ver, llora. Avísame cuando salgas en la tele». ¡Hay más mundo aparte de la televisión y el cine, joder! Cuando seas famoso te olvidarás de nosotros. Maldita sea, esto ni es un hobby, ni es algo de lo que debamos avergonzarnos, ni es algo por lo que se nos deba faltar el respeto y tratar con la punta del pie, viviendo bajo la mirada del desprecio de nuestro oficio, dependiendo de si somos actores, que trabajamos en un teatro, compañías modestas, u observados bajo la falsa idolatría de personas que ahora siempre creyeron en ti porque sales en la tele o en el cine y tienes fama y dinero. Esto es un oficio tan respetable como puede ser la abogacía, ser empresario, trabajar en un bar o ser barrendero. Todo estudio y todo trabajo dignifica, y esto exige de una profesionalidad y de un trabajo previo del que la gente no es consciente, porque ellos solo ven la parte bonita de aplaudir, pero tras esos aplausos han habido lágrimas, frustraciones, horas de esfuerzo y muchos ensayos, la mayoría de ellos no remunerados. Esto no es un juego, esto no es solo diversión, esto es un trabajo y como tal se ha profesionalizado. Y hoy día se enseñan sus técnicas, se enseñan los gajes del oficio, porque el actor nace y se hace, porque cualquiera no puede ser actor ni trabajar de esto, por mucho director de casting incompetente que se empeñe en que cualquier persona guapa sacada de cualquier parte con desparpajo puede tener la habilidad de subirse a un escenario y ponerse delante de una cámara. Dios mío, la peor parte de ser actor es ver cómo todo el mundo puede hacer intrusismo laboral en tu oficio. Nadie sin una carrera previa puede ser abogado, médico o pianista, pero todo el mundo se cree con derecho a ser actor. Porque no buscan ser actores, buscan ser famosos. Y yo os traigo la cura de humildad que necesitáis, porque hoy os voy a quitar la venda de la ignorancia y os haré ver todo lo que hay detrás de un buen actor y de una buena interpretación. Hoy el mundo que creéis conocer arderá bajo las llamas del conocimiento y de la reafirmación de aquellos que siempre han sido pisoteados por el desprecio y la subestimación de una sociedad que nos repudia, pero que después se pasa meses de cuarentena viendo películas y disfrutando de nuestro trabajo. Así que preparaos para la revolución y para todas sus consecuencias, porque a partir de hoy este canal no va a hacer más que mostraros el proceso que hay detrás de un resultado. Aunque bueno, no lo pillaríais. La primera parte a la hora de afrontar un proyecto es leer el guión. Cada actor tiene su metodología y sus manías o tradiciones a la hora de leerlo.
Por ejemplo, hay quienes lo leen en el móvil, PC o tablet, o los más románticos como yo que no encuentran placer más allá del papel. Hay quienes lo empiezan a leer nada más se les entrega, hay quienes lo leen en la intimidad de su casa, aislados del mundo y únicamente concentrados en que ese instante de primera lectura solo ocurre una vez y se termina para siempre. Pero lo que nos une a todos son las primeras impresiones subjetivas que se sacan de la primera lectura. Si no fuera porque Joker ya es un icono de la cultura popular, lo primero que se te vendría a la cabeza sería el Guasón, el Bromas, el Jajas. Centrémonos, por favor. Te diría que puede ir de alguien bromista o alguien divertido. Eso es interesante, ya que de primeras se nos mete la idea de que nos lo vamos a pasar bien, de que se tratará de una historia que tendrá risas, diversión, alegría y gente con quien reír. Nada más lejos de la realidad. Y es que es algo macabro cuando descubrimos todo lo que rodea a este personaje, cuya visión de la realidad se aleja de nuestra visión ética, moral y de sentido común como sociedad. La sociedad... volvamos, que quiero ir paso a paso y no anticipar nada. Por cierto, según la RAE, la palabra broma viene de chanza o burla, cuyas tercera y cuarta definición tienen que ver con el engaño o la mentira. Muchas veces, el hecho de dar por sentado que conocemos nuestro propio idioma nos puede quitar el conocer otros puntos de vista con respecto a lo que vamos a interpretar luego. Hay que fijarse en todos los detalles posibles a la hora de abordar un trabajo. El guión comienza así. Sabiendo que no hay un origen claro del Joker, se nos deja presente desde el minuto 1 que esta película va a tomarse muchas licencias como el propio Joker hace con su vida pasada. Ya que es un personaje enigmático y misterioso, no se puede determinar un origen certero y oficial, por lo que este film es uno de los muchos posibles orígenes del icónico villano. Leyendo las indicaciones de Todd Phillips y Scott Silver, podemos ponernos en situación sobre el tono y lenguaje que se van a perseguir durante el rodaje. Recordemos que el actor no es más que una herramienta al servicio del director, que es la persona encargada de cómo contar la historia, por lo que palabras como crudo, mundo real, o que lo interesante es lo personal, la introspección del ser humano, ya nos aleja de un lenguaje de típica película de superhéroe, donde el lenguaje a la hora de interpretar será de intensidad, de miradas de fucker o expresiones cárcel. Cada género tiene su técnica y su lenguaje, ya lo iremos viendo en futuros vídeos. Ah, por cierto, los guionistas nos remarcan esto, por lo que el actor ya se va haciendo una idea de por dónde van los tiros. Luego nos indican que es 1981, por lo que nos marcan también un nuevo lenguaje más, y es el lenguaje del contexto histórico. No es lo mismo una persona del medievo, manera de hablar, andar, mirar, que alguien de los 80 o que alguien del 2019. Y por último, se describe el ambiente depresivo que se respira dentro de la historia, por lo que tenemos el contexto histórico real, 1981, y el ficticio, Gotham y su desilusión. Todos estos datos se empiezan ya a sacar y apuntar solo en las primeras indicaciones del guión, y aún no hemos entrado en la trama. Ser actor es fácil y cualquiera puede hacerlo. Mis cojones. The news never ends. This is 1080 GCR. You get all the news you need all day long. Good morning, it's 42 degrees at 10:30. La primera escena empieza con... Un momento. El guión empieza con otra cosa. Ah, sí, verdad, para los que no lo sepan, os lo explico. Resulta que en cine no existe el trabajo continuado como en una obra de teatro. Se puede empezar el rodaje del proyecto con la última escena de la película y luego rodar una de la mitad. Por eso es muy importante para el actor hacerse escaletas o resúmenes ordenados de cada escena para no sentirse perdido y sobre todo habérsela estudiado como si de una obra de teatro se tratase y no confiar en estudiar las escenas según lo que le toque por día. Creedme, eso es muy arriesgado y demuestra falta de profesionalidad. Además, para más Inri, esta escena, que es la número 34, es muy distinta en el guión. Se nos dice que Arthur tiene cicatrices en la boca que forman una sonrisa, pero en el montaje final eso no ocurre, por lo que intuyo que en las charlas creativas entre Todd Phillips y Joaquin Phoenix sobre la visión del personaje han habido muchas variantes, ya que el guión siempre está vivo. Así que para evitar confusiones, haremos lo siguiente. Aquí veremos la escena de la película y aquí la del guión. Dicho esto, ahora sí,
Empezamos. 42 degrees at 10:30 on this Thursday, October 15th. Empezamos la película y nos presentan a Arthur. Bueno, la verdad es que esta escena la voy a resumir así. Aunque no parezca gran cosa, cada acción requiere de su estudio, por lo que entraríamos con la primera definición. El trabajo con los objetos consiste en que, como actor, uno debe saber manejar y dominar las cosas con las que a nivel de utilería se ha de trabajar. En este caso, Joaquin hace de alguien que trabaja pintándose de payaso para hacer publicidad o trabajar con niños en un hospital. Es algo que lleva haciendo mucho tiempo, por lo que debe de estar familiarizado con pintarse la cara como quien se viste habitualmente, sin pensarlo, una acción automática de la que ya no tenemos conciencia al hacerla. Su cara no ha de tener parchetones o huecos que nos den información de que ese actor es la primera vez que se pinta la cara. A no ser, por supuesto, que esté especificado como, por ejemplo, el Joker de Heath Ledger. Sé que el cine es pura trampa, ya que al ser secuencias rodadas donde no vemos cómo lo hicieron, perfectamente Joaquin podría no haber usado el pincel en su vida. No sé ni con una raqueta, Julio. Grabarle pintándose un poco y que en la siguiente toma el equipo de maquillaje le tenga ya listo. Pero a mí me gusta creer que alguien tan implicado y entregado como él ha practicado su maquillaje de trabajo y lo que próximamente será su máscara de guerra. Cuando nos enfocan la cara, vemos una lágrima y acto seguidos sus labios inferiores hacen pucheros, reacción provocada por la lucha interna por contener las lágrimas. Se esfuerza mirándose en el espejo en sonreír, imponiéndose algo que no siente en ese momento. Juega con su cara haciendo muecas de tristeza y luego de alegría, una clara referencia a las máscaras del teatro. Bueno, eso me gusta pensar a mí. Vemos que por mucho que se esfuerce, al final acaba sucumbiendo a su tristeza mientras sigue viéndose en ese reflejo que le devuelve la mirada. Desde que aparece esa lágrima hasta que entra la siguiente escena, solo pasan 45 segundos. En esos 45 segundos, señoras y señores, entran en juego nada más y nada menos que 4 herramientas técnicas distintas de interpretación. Alucinante. Agarraos que vienen curvas. La historia del personaje se retroalimenta de los datos que ya nos da el guión y de los datos que a través de nuestra imaginación añadimos para construir la vida pasada o que no se cuenta de nuestro papel. Es algo íntimo e individual, se trata de escribir la historia del personaje que nos ha tocado y partiendo siempre desde el yo. En este caso, Joaquin habrá escrito en su libreta lo siguiente: me llamo Arthur Fleck y nací tal día, de tal mes, de tal año. A partir de ahí hemos de escribir anécdotas que nos ayuden con nuestra interpretación, datos que nos ayuden a rellenar esos huecos que no están en el guión, como nuestra infancia, adolescencia y juventud. Si en este caso Arthur tiene 30 años, habríamos de rellenar hasta que empiece la película, la escena 1 del guión. Y la primera pregunta que se nos vendría es: ¿por qué estoy haciendo tal cosa? ¿O ¿de dónde vengo? Cada historia del personaje es única y seguramente la historia del personaje de Joaquin Phoenix no tendría nada que ver con la que hizo Heath Ledger o con la que se haría Robert Pattinson. Esto es uno de los motivos que hace cada interpretación única y personal, porque a cada actor le mueve algo distinto como ser humano y a lo mejor otro actor hubiera dotado a Arthur Fleck de otra personalidad. ¿Quién sabe? La línea de pensamiento o monólogo interno, cada cual lo llame como le hayan enseñado, es esa vocecita que nos habla por dentro y que alimenta nuestra emoción y curva dramática, algo tan natural y familiar en nuestra vida cotidiana y tan extraño a la hora de actuar. En el último Stanislavski, Konstantin definía esta herramienta de la siguiente manera: sabemos que los pensamientos pronunciados en voz alta son solo una parte de los pensamientos que surgen en el consciente humano. Muchos de ellos no se pronuncian y cuanto más comprimida sea la frase producida por grandes pensamientos, más saturada estará y mayor será su fuerza. Mas para que tales pensamientos impronunciables aparezcan, es preciso que el actor se introduzca profundamente en el mundo interno del personaje. Es un error pensar que el proceso de dominio del monólogo interno es un proceso rápido y fácil, se adquiere poco a poco y como resultado de un gran trabajo por parte del intérprete. También, María Osipovna Nebel recogía en su libro La palabra en la creación actoral que, en la vida, una persona piensa ininterrumpidamente, piensa percibiendo la vida que le rodea, piensa recibiendo cualquier reflexión dirigida a ella, piensa, discute, rechaza, coincide no solo con lo que le rodea, sino consigo misma. Su pensamiento siempre es activo y concreto. Para explicarlo mejor, dejadme que os ponga un ejemplo. Vemos que cuando nos dan esta noticia, automáticamente muchos pensamientos nos pasan por la cabeza. En la vida simplemente no respondemos sin más, sino que hay un filtro que hace que pasemos lo que nos están diciendo, lo asimilemos y tengamos un juicio al respecto.
Esta línea de pensamiento debe hacer sentirnos concentrados y atentos a cada segundo y que la interpretación esté llena de vida, si no tendremos a un actor esperando a dar su réplica y punto. Es más, para clarificarlo del todo, ampliaré el ejemplo anterior. Si queréis profundizar en este tipo de ejercicios, os recomiendo que leáis El poder de la actuación de Ivana Chubbuck. En la interpretación del Joker podemos verlo en la mirada de Joaquin mientras se mira al espejo, ya que lo está contando todo sin decir nada. No sé exactamente cuál es su monólogo interno, pero intuyo que tiene que ver con el autodesprecio y con la lucha interna de intentar ser feliz cuando no lo eres, algo muy potente que aumenta el conflicto interno del personaje. Y hablando de esto último, tenemos... El conflicto interno ha de ser como la imagen de dos trenes chocando dentro de nosotros. Por un lado, aquello que deseamos y necesitamos hacer o ser, y por otro lado, un gran obstáculo que nos impide lograrlo, ya sea un trauma, un miedo, una fobia, algo que frene nuestras ganas de triunfar. Siguiendo el texto y la historia del personaje, el conflicto interno en Joaquin Phoenix está relacionado con ser lo que no es. Si analizamos el guión para sacar datos interesantes del personaje, se nos dice que, desde siempre, el propósito de Arthur en la vida es traer risa y alegría a este mundo frío y oscuro. Es algo que se propone desde pequeño, pero sabiendo más adelante que tiene traumas psicológicos por los abusos que sufrió, es imposible que tenga esa personalidad alegre, por lo que el tren de repartir alegría y risas choca violentamente dentro de él contra el tren de la depresión y los pensamientos negativos, impidiéndole ser lo que él considera que es ser feliz. Esta contradicción tan dolorosa es lo que le lleva a este estado de ánimo de obligarse a sonreír mientras que su alma está rota. La disociación es, según la RAE, separar algo de otra cosa a la que estaba unida. Es una acción física que consiste en hacer dos cosas distintas a la vez. En este caso, y es algo que Joaquin logra a la perfección, dotando a Arthur de un dolor que nos traspasa a través de la pantalla, es la disociación entre el sentimiento y la apariencia a través de sus ojos y su boca. Si disociamos ambas partes, vemos que cuentan cosas totalmente distintas por separado. Sus ojos muestran su interior, son el espejo del alma, y la suya es un alma torturada y sufridora, mientras que su boca deja ver una sonrisa que él mismo se impone. Este ejemplo se ve más claramente en una escena que veremos más adelante. Ambas juntas nos dan una imagen desgarradora de un ser humano destrozado. Brillante trabajo de este actor. Y todo esto en solo 45 segundos. Bueno, todos sabemos cómo acaba esta escena. Aquí solo me detendré en analizar tres cosas: la necesidad, la urgencia y la memoria sensorial. Cuando hablamos de necesidad, hablamos del verbo más potente de todos a la hora de actuar, el verbo que más nos activa. Stanislavski hablaba del deseo y del superobjetivo, aquello que deseamos conseguir o lograr, pero para que se vea la diferencia os pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice esta frase de una persona? Podría ser alguien pidiendo tranquilamente en la barra de un bar, o a un vendedor en un kiosco. Sea lo que sea, no nos provoca nada, pero ¿y si cambiamos el verbo? Esto es más potente. Nos podría hablar de alguien que viene de pasar horas al sol y su cuerpo le pide que se hidrate urgentemente. Puede ser alguien que necesite agua para otra persona que se encuentra en una situación grave. Y como para muestra un botón, os pongo este fragmento de otra película para que quede claro. ¿Creéis que Harry en esta escena quiere agua o necesita agua para Dumbledore? Si quisiera agua podría haberle dicho a su maestro: aguante un poco, primero hemos de salir de aquí. Pero el estado tan deplorable del director le hace tener la necesidad de buscarle agua urgentemente. Ese cambio tan sutil de verbo hace que pasemos de la inactividad a meterse en un lago lleno de inferis para hacer que su amigo pueda beber aun a riesgo de poder haber muerto. La necesidad lleva a lo activo, a la acción. El desear o querer algo solo nos lleva al conformismo, a lo general. Volviendo al Joker, en el propio guión utilizan este verbo y no otro. Pues bien, en esta escena, ¿dónde podemos verla? La necesidad parte también de la historia del personaje. Que le quiten el cartel a Arthur le lleva a la necesidad de recuperarlo porque de ese trozo de madera depende un sueldo con el que mantenerse él y su madre. Toda esa desesperación, esa recuperación necesaria del dinero para vivir, le hace correr a esa velocidad sin preocuparse de lo que le rodea, arriesgándose a que le atropellen los coches. Un detalle que incentiva que corre literalmente por su vida es este resbalón que tiene aquí, porque si corrieses de forma normal, frenarías y te daría tiempo a girar, pero él está tan desesperado que incluso se pasa de velocidad y no le da tiempo de detenerse. Además, tampoco le lleva a estar alerta. Su cerebro está tan revolucionado que no analiza la situación de meterse con unos pandilleros en un callejón y sospechar u observar que el que tenía el cartel ha desaparecido. Y si todo esto no fuera suficiente, hay que sumar otra cosa más.
La urgencia es la capacidad de síntesis, la capacidad de resolver un conflicto en el menor tiempo posible. Generalmente esto se debe a la prisa que nos genera un elemento externo. William Layton explicaba en su libro El trampolín del actor que, en nuestra vida generalmente tenemos tiempo para nuestros actos. Es difícil pensar que pudiéramos vivir sin perder literalmente un segundo. Pues bien, la vida escénica va a exigirnos un comportamiento condensado de la vida, y ahí entra el concepto del tiempo. Este concepto queda más claro con los siguientes ejemplos. Que un amigo nos devuelva el libro que le dejamos rápido porque tengo el coche en doble fila, encontrar la cartera y las llaves cuanto antes porque puedo perder el avión, o el ejemplo que más me gusta. Ha dicho exactamente, Obelus, Portutatis, conviértete en Obelix, es urgente. ¿Estás seguro? ¡Oh, bien! Clarinete, vaya. ¿Dónde está la urgencia aquí? Pues podría ser, por ejemplo, que debe recuperar el cartel antes de que el dueño de la tienda vea que no está haciendo su trabajo. Esto le da un plus a la necesidad del personaje y le lleva a una situación y un conflicto más al límite. Y aquí llegamos a esta escena donde veremos qué otra cosa trabaja Joaquin Phoenix. Él recibe un golpe en la cara y parte del pecho con el cartel, y acto seguido, patadas de estos vándalos por todo el cuerpo. Lógicamente los actores no le pegan de verdad, se usan trucos y angulaciones de cámara para recoger esos falsos golpes y hacerlos parecer reales. E incluso muchas veces los actores ni tocan al otro actor. No lloren por mí, ya estoy muerto. Pegan patadas al suelo simulando que le dan, pero no es así. Bien, si he de actuar que he recibido una paliza, pero ninguno de mis compañeros me ha tocado, ¿cómo lo resuelvo? Antes de meternos con la memoria sensorial, hay que tener clara una cosa. Para la recreación de sentimientos y comportamientos humanos es muy importante el estudio y la observación de ellos, analizar de dónde vienen y por qué son provocados, por qué reaccionamos a las cosas de una u otra manera y extraer la esencia de lo que sucede. En este caso, aquí entran muchos factores en juego, como lo son el dolor y la humillación que siente Arthur ante esta situación. Veamos qué hace Joaquin Phoenix. Bien, ¿por qué esta escena es creíble y estas otras no? Mirad qué diferencia con esta otra. Oh, he catches the elbow of Marcelo. It looks an accident, Rob, but it catches him plumb in the face. Waiting for any spillage. Well, this is not good. Oh, no. Look at this. Little Messi is down. That's not a sight you want to see for any footballer. ¿Por qué creéis que sabemos que Messi realmente se ha hecho daño y los demás hacen el ridículo? Porque no se mueve. Ahí entra el estudio de las acciones. El dolor nos paraliza, a no ser que estemos en una situación de alto riesgo. Me acuerdo una vez que sin querer me pillé el dedo al cerrar la puerta y mi reacción instintiva, primaria, sin pensar, fue tumbarme en el suelo, en posición fetal, agarrándome ese dedo con los ojos cerrados y respirando profundamente. Esto no es algo que hagamos con conciencia, es algo puramente animal. Luego, para un actor, viene el análisis de este comportamiento. La posición fetal viene porque el dolor nos hace vulnerables, nos lleva a esa búsqueda de un espacio donde sentirnos seguro, y donde se estaba más seguro y protegido que dentro de nuestra madre. No nos movemos porque potenciaría esa conciencia del dolor, y el dolor lleva al miedo irracional, nos paraliza, respiramos hondo para calmarnos y cerramos los ojos porque queremos aislarnos del mundo. Todo esto no se piensa, se siente, pero un actor o actriz ha de ser consciente de los qué hago, por qué lo hago y para qué lo hago. Vemos a Joaquin Phoenix siguiendo cada una de las pautas que, si bien al principio se ensayan de manera técnica, para salir bien en plano, para saber dónde tengo que caer según la marca que me hayan puesto, luego se convierte en intuición si durante toda la vida como actores hacemos estudios de las acciones físicas, psicológicas y emotivas. Y es aquí donde, después de saber qué hago, por qué lo hago y para qué lo hago, que Joaquin lo sabe de sobra, llega la memoria sensorial. La memoria sensorial consiste en recordar con el cuerpo aquellas sensaciones que requiere que la escena actúe. En este ejemplo tenemos a una persona depresiva que sufre una paliza, dolor físico, y burlas, humillación. Arthur recibe patadas y puñetazos en todo el tronco, ya sea en el pecho, abdomen, espalda o lumbares, y algún que otro golpe en las piernas. Mientras la recibe, se protege los genitales y la nuca, dos partes vitales que de manera instintiva sabemos que debemos cuidar. Una vez que estos delincuentes salen corriendo, vemos que Arthur hace lo siguiente.
Posición fetal, manos recogidas entre sus piernas, lo cual nos da más protección, pues estamos en contacto con nuestro cuerpo como una especie de calor humano que nos autoproporcionamos para tranquilizarnos. Respiración honda, muy acelerada por la acción anterior de venir corriendo y por ende cansado, algo muy difícil de tener en cuenta porque cabe la posibilidad de que ambas escenas han podido ser grabadas en días distintos o que pueden haber pasado horas entre una y otra. No se mueve y ojos cerrados o entreabiertos. Y ahora entran los detalles de genialidad de este increíble actor. Arthur, después de medio calmarse, al abrir los ojos, ve el cartel roto, lo cual le añade más drama a su interpretación porque eso significa que no ha conseguido su objetivo, recuperar el cartel. Su necesidad y urgencia no han servido de nada y aunque se ha esforzado en recuperarlo, muy posiblemente lo echen, por lo que emocionalmente se le suma un estrés a todo lo que ya lleva. Y para rematar, este detalle. Cuando se mueve para darse la vuelta, acción realizada para que los pulmones se ensanchen y pueda recuperar toda su capacidad pulmonar porque posiblemente le hayan dado en la boca del estómago y de perfil no puede respirar muy bien, hace esto. Se toca las costillas doloridas. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, el acto de moverte potencia esa sensación de dolor, ya que activas la zona herida y tenemos a una persona maltratada en el suelo luchando por moverse para poder respirar bien, pero no puede porque el dolor le supera, quedándole solo la opción de tocarse esa zona afectada para calmar el dolor de manera instintiva, y todo esto lo trabaja a través de la memoria sensorial, un nivel de memoria sensorial que no sabemos si él alguna vez ha sufrido algo por el estilo, pero que logra recrear con un nivel de detalles y creatividad fuera de lo común, haciendo que empaticemos con él y nos den ganas de atravesar la pantalla y darle un abrazo. ¡Dios! Por esto este señor tiene un Oscar. A ver si se entera la gente que está viendo este vídeo detrás de la pantalla, minusvalorando el oficio del actor diciendo de manera frívola y convencido: ¡eso también sé hacerlo yo! I'm Sonic! Por cierto, me parece un detalle curioso que el montador ponga justo aquí el título de la película, como dando a entender que acciones como estas son las que forman a ese monstruo social que se convertirá junto con Darth Vader en el villano más icónico de la historia. Aquí entramos por fin en el trabajo por excelencia de Joaquin Phoenix y de la investigación y explicación científica que Todd Phillips quería para profundizar con este personaje, dándole humanidad y un trasfondo verosímil, no simplemente tratarlo como un supervillano sin más con una risa maníaca y sarcástica. La investigación realizada por Todd Phillips es la siguiente. A partir de ahí, una vez que el director te ha planteado qué busca, es tu trabajo como actor darle ese resultado. Joaquin puede simplemente trabajar la risa sin más, como mera imitación de lo que ve. Aclaro que ser buen intérprete no te hace buen imitador, esto último simplemente es cuestión de ser bueno o no imitando, oído musical, buena observación, intuición, conciencia corporal interna y externa. Si analizamos en profundidad la acción de esta risa, lo que la gente normal vería es a un hombre riendo porque no puede evitarlo y que la risa le hace daño. Pero lo que un actor ha de hacer es ver más allá de la anécdota, es ver la esencia. En realidad el trabajo consiste en ir a lo contrario de lo que vemos. El actor, Joaquin en este caso, ve a un hombre luchando por no reír y ese conflicto físico que esta persona sufre es lo que hace esta enfermedad tan jodida, hasta el punto de que le daña la garganta y le hace asfixiarse, porque trata de contener la risa. Es como cuando intentamos no toser, el picor aumenta en tu garganta y hace que la experiencia sea desagradable. El sufrimiento viene porque no queremos reír, si no dejaríamos dar rienda suelta a la risa y punto final. Pero es más, ¿por qué la risa de Joaquin es tan atrayente? Porque su trabajo como actor no termina simplemente haciendo a un paciente con risa patológica, sino que da profundidad a esa enfermedad y la llena de detalles, la enriquece, no se queda solo en la superficialidad, la contamina de trasfondo de su historia del personaje y de la psicología de este. Esta escena es la que abre el guión. La descripción dice lo siguiente. Si la película abriera según el orden cronológico del guión, el estado de Arthur despertaría muchas preguntas en el espectador acerca de qué le ha podido pasar.
El montador hace ese trabajo por todos nosotros poniendo esta escena justo tras la paliza recibida. ¿Qué nos quiere contar por montaje? No solo justificar el estado de ánimo de Arthur, sino que el personaje se derrumba. Lo lógico sería que si él ha recibido una paliza, que es algo que nos deja muy vulnerables como seres humanos, en el siguiente plano el agredido aparezca llorando. He ahí el sentido del montaje. Ahora bien, Arthur aparece riendo. Aquí está la clave. Esta risa tiene un interés psicológico por parte del director, pero es Joaquin Phoenix quien le da un sentido humano y dramático. Hace un trabajo a la contra brutal, pues hace de la risa la forma de llorar de Arthur Fleck. Aquí, solo con la risa, entramos en dos técnicas: el trabajo a la contra y la psicología del personaje. El trabajo a la contra, como su nombre deja entrever, es trabajar e investigar al contrario de lo que se da. Si por ejemplo tenemos calor, no debemos ir en la dirección de esa acción, es decir, remarcar que tenemos calor, sino trabajar lo contrario. ¿Y qué es lo contrario a tener un problema? Pues resolverlo. Si tenemos calor, queremos refrescarnos. El actor mediocre remarcará a través de clichés lo que siente, como por ejemplo decir que tiene o hace calor y enfatizarlo, o acciones que nos remarquen que tiene calor, como limpiarse el sudor, abanicarse con la mano. Hará una sobreactuación para que el espectador, al que trata de retrasado al que le tienen que dar todo masticadito, comprenda que tiene calor. Sin embargo, el buen actor trabajará a través de la memoria sensorial y el trabajo a la contra, buscando acciones físicas que le refresquen aquella zona concreta de su cuerpo donde haya focalizado el calor que siente en ese momento. En esta escena vemos el ejemplo perfecto con Joaquin, el cual trabaja eso precisamente, contener la risa, pero no puede y esa acción de contención le hace daño en la garganta. Es como intentar retenerse el vómito. Cuesta, duele y al final acabas cediendo. Lo trabaja maravillosamente y eso que según entrevistas que le hicieron, él no estaba contento con su risa durante las 2 primeras semanas de rodaje. Pues si él haciendo esto no está contento, ¿cómo estarán los actores malos? La psicología del personaje consiste en averiguar cómo somos a través del análisis de nuestras acciones, por qué reacciona mi personaje de una forma cuando le dan una noticia y no de otra, para qué dice o hace ciertas cosas, en definitiva, cómo se comporta mi personaje ante diversas situaciones me acerca a entender su psicología y al mismo tiempo me acerca a conocerme a mí mismo como ser humano y plantearme mi comportamiento. Así conseguimos saber qué le sirve a mi personaje de mí mismo y qué no. En este caso, y por la historia de Arthur Fleck, vemos que Joaquin resuelve el conflicto de llorar a través de su risa patológica. Pues él no puede llorar, él está destinado a hacer feliz a los demás. Recordemos que el apodo con el que lo llama su madre es Happy. Entonces su conflicto interno converge en esta solución. Cuando Arthur se sienta vulnerable y quiera llorar, no lo hará como una persona normal, sino que su cuerpo responderá a través de su risa patológica. ¿Por qué el hecho de que lo resuelva así es brillante? Porque esto es otro detalle más que, sumado a los muchos que va poniendo como si fueran ladrillos, fabrican un personaje complejo, profundo y humano que hace que empaticemos con él y no simplemente le veamos como el malo de la película y ya, sino que nos haga ponernos en conflictos éticos a nosotros como espectadores, porque, aunque acabe siendo un asesino, este tipo de detalles hacen que justifique sus acciones. Impresionante. Y para demostrar que está llorando, volvamos al ejemplo de disociación. Dicen que los ojos son el espejo del alma, así que centrémonos en ellos y más concretamente en su entrecejo. Vemos que si tapamos la boca no tiene nada que ver el mensaje que da. Transmite dolor, pena, rabia. El entrecejo fruncido es clave porque hace enfatizar la emoción. Depende de la intensidad muscular que pongas en una expresión, aumentas la emotividad de esta. No llevamos ni 3 escenas analizadas y este hombre ha demostrado por qué ha sido candidato y ganador del Oscar. Luego también vemos los detalles de sus acciones. Después de llorar hace una pregunta a la mujer, pero al mismo tiempo es una reflexión suya en voz alta. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Empieza siendo reflexión porque mira al suelo, mira a la nada, es consigo mismo, pero luego, sin necesidad de texto, la mira a ella, obligándola a responder y transformando su reflexión en una pregunta activa. Solo un detalle como ese, el cómo utilizo la mirada, debería concienciar al mundo de lo complejo que es ser un gran actor. Lo que sería un ¿no te parece? O un ¿tú qué crees? Lo transmite solo con mirarla a los ojos. Sublime. La conversación se enfoca luego en un punto clave sobre la historia de Arthur y su psicología, su diario. Ella le pregunta por él y Arthur se pone tenso. Solo viendo el comportamiento corporal de ambos podemos saber más acerca de este personaje, que es un concepto que abordaremos durante el resto del análisis. Cojamos esta parte y hagamos este experimento. Vamos a quitarle el sonido y que el lenguaje no verbal de los dos nos haga ver cosas. Prestad atención.
Bien, ¿qué habéis sentido? ¿Qué os ha transmitido? Cada uno habrá visto algo distinto, por supuesto, pero yo voy a centrarme en lo siguiente. ¿Nos da la impresión de que parece un niño en el despacho de la directora y que ésta le está riñendo? Joaquín trabaja al principio de esta historia el cuerpo imaginario de un niño. Es un infante en el cuerpo de un adulto. En esta escena, el hecho de pedirle el diario le pone incómodo, le pone nervioso. Parece una profesora pidiéndole el cuaderno para comprobar si ha hecho los deberes. Él sonríe tímidamente, resultado de su nerviosismo, y mientras se lo está dando se justifica, como pidiendo perdón por lo que va a ver en el contenido. Aquí nos acercamos a la intimidad del personaje. Joaquín le da mucha importancia a ese cuaderno. De nuevo volvemos al trabajo con los objetos. Si Joaquín no le diera importancia a ese diario, se lo entregaría sin más, pero se le entrega desconfiado, le cuesta dárselo y explica lo que va a ver dentro, porque sabe que ella va a ver lo que siente y piensa, y eso da pudor, es como si le viera desnudo. La historia del personaje que ha usado el actor es lo que le lleva a esta interpretación tan humana y creíble, porque vemos a alguien entregando una parte de su privacidad y el hecho de hacerlo nos da vergüenza, porque nadie nos va a entender mejor que nosotros mismos. Cuando ella lee una de las ideas que él ha escrito, él se ríe, siente vergüenza, y el actor decide resolver ese conflicto con una risa tímida, porque sabe que a ella no le hace gracia. En serio, parece el típico niño problemático rindiendo cuentas con la directora estricta. Y para acabar con esta escena, volvemos a la mirada. Le pide que le recete más pastillas, pero no la mira a la cara, porque intuye que ella está enfadada y ahora encima le tiene que pedir algo. Él se refugia en sí mismo, pero todo cambia cuando ella no solo se lo deniega, sino que le recuerda que ya está tomando 7 medicaciones distintas y que seguro que algo le ayuda. Ahora vemos que él la mira a los ojos para desafiarla, para que se sienta mal por lo que ha dicho, y causarle ese malestar no lo hace con lo que dice, sino con lo que hace. Si su frase hubiera sido consigo mismo, le resta fuerza. Sin embargo, su acción vocal y corporal, mirarla a los ojos y hablar con calma en vez de explotar, hace que su frase sea potente. De nuevo el trabajo a la contra. Lo importante no es el texto, sino lo que le mueve a decirlo y lo que quiere hacerle entender a ella. Bueno, gente, sintiéndolo mucho, de momento lo dejamos aquí. Es un trabajo intenso y si es agotador solo de escucharlo, imaginaos lo que es llevarlo a cabo, el desgaste que requiere una gran interpretación. Espero que estéis aprendiendo, pertenezcáis o no al oficio y que os guste. Si queréis la siguiente parte y queréis más contenido, hacedmelo saber en la caja de comentarios. Dadle a like al vídeo, compartid, suscribíos y pulsad la campanita para estar alerta a mi nuevo contenido. Os garantizo que nos lo pasaremos muy bien con la actuación de Joaquin Phoenix y con tantas y tantas grandes interpretaciones que la historia del medio audiovisual ha dejado para la posteridad. Un abrazo y nos vemos en el siguiente análisis. If you just